Apreciados y apreciadas estudiantes, en el ejercicio que ustedes entregaron anoche y que ya tuve oportunidad de calificarlo, pudieron ustedes realizar un trabajo interesante que tenía que ver con la clasificación dentro del concepto de los hemisferios cerebrales: derecho, de creatividad; izquierdo, el concepto lógico; un segundo punto en donde vieron su clasificación en una matriz DOFA personal; y tercero, el punto en el cual ustedes se clasificaron en los indicadores de tipos Myers-Briggs. Todos esos criterios contribuyen a darles una buena base para lo que vamos a ver en esta clase, que la voy a tratar de resumir en pocas diapositivas para que ustedes a continuación la estudien, será ya en forma individual por las circunstancias actuales, y hagan algunos puntos de análisis que en este caso lo entregarán dentro de fecha que les estableceré en el Moodle para seguir con nuestro proceso. Bueno, el tema de hoy se refiere a la personalidad y los valores dentro del comportamiento organizacional. Viene siendo parte de lo que estamos viendo también en el concepto de la participación del individuo en la empresa como sistema. Entonces, al igual que he hecho en los anteriores acercamientos con ustedes, hay varios interrogantes teóricos a resolver. Aquí están indicados. Los he definido en 8 puntos que iremos viendo uno por uno. Empecemos con la personalidad, cómo se mide y qué factores la determinan. Luego seguiremos con las teorías de la personalidad, entre lo cual entra lo de los indicadores Myers-Briggs y otras de las 5 grandes características de la personalidad, el segundo elemento. El tercero, el de la tríada oscura, que tiene que ver con elementos como el maquiavelismo, el narcisismo y la psicopatía, comunes en estas épocas del mundo administrativo. Cuarto elemento, la autoevaluación esencial, la importancia de hacerla, la autovigilancia y la personalidad proactiva. Quinto, la personalidad frente a diversas situaciones. Sexto, los valores terminales y los que se llaman instrumentales. Séptimo, la vinculación de la personalidad y los valores de un individuo con el lugar de trabajo. Y octavo, comparación de 5 dimensiones de valores a nivel general de los países de Geert Hofstede y el esquema Globe. Entonces, en las clases anteriores, cuando estábamos en lo presencial, recuerdan ustedes que esto lo dividíamos en grupos que se trabajan en cada clase. En esta oportunidad es difícil de hacerlo y le pido a cada uno de ustedes que haga un resumen analítico breve de cada uno de esos puntos y lo van completando para de esta manera acabar de orientar en forma práctica su formación. Bueno, arrancamos con el primer punto, que es el de la personalidad. ¿Cómo se mide y qué factores la determinan? En este caso, recuerden qué se entiende por personalidad. Es la suma total de las formas en que un individuo reacciona ante los demás e interactúa con ellos. Entonces, es un elemento que lo vemos clásicamente no solo en las empresas, sino en el mundo común y corriente. ¿Cómo se mide la personalidad? Pues se hacen cuestionarios de autoevaluación, en donde se ve si una persona está muy engrandecida o empequeñecida en imagen. Algunos de nuestros amigos de otros países les dicen que tienen un ego muy alto. No digo nacionalidad, pero ustedes se imaginarán. Y otros los ven más bien como reducidos a expresiones más humildes. ¿Qué determina la personalidad? Entonces dicen que es una mezcla entre el resultado de la herencia, con factores determinantes de tipo biológico, fisiológico y psicológico. La herencia como tal nos proporciona unos rasgos característicos, y los rasgos de personalidad, que ya son perdurables, que no dependen de la herencia, sino que caracterizan a cada persona, como ser, por ejemplo, tímido, agresivo, sumiso,
perezoso, ambicioso, leal e introvertido. Dense cuenta de un aspecto ustedes, que los que hicieron el DOFA personal tienen fortalezas y debilidades que ya les permitieron clasificarse dentro de estos elementos y los pueden complementar, hacer un DOFA un poquito más completo. Entonces yo aquí les pido a ustedes es que traten de mirar en una forma detallada y gráfica cómo se identifican y comentan otros rasgos de la personalidad y ejemplos que se puedan conocer. Elemento de importante trascendencia para la primera parte de nuestro tema de hoy. El segundo elemento, ¿cuáles son las teorías de la personalidad y sus fortalezas y debilidades? En este caso, ya ustedes vieron las teorías como la de Myers y Briggs, que lo hicieron en los indicadores. Ese fue el tercer punto del ejercicio anterior. Y en ese caso ustedes ya vieron que se clasifican las personas como extrovertidas o introvertidas, sensibles o intuitivas, racionales o sentimentales y juiciosas y perceptivas. Lo que le pedía a ustedes en este ejercicio era que fueran un poquito más allá de poner el pantallazo, comentaran y se dijeran a sí mismos cómo se ven, y eso complementado con el DOFA les da una idea de quiénes son ustedes y también cómo pueden clasificar a las personas de las empresas donde van a trabajar. Ese es Myers y Briggs, pero también existen otros modelos como el de las 5 grandes rasgos de la personalidad. Este es establecido por otros investigadores quienes indican que se tiene que ver la meticulosidad, si una persona es responsable, confiable, persistente y organizada, la estabilidad emocional, si es tranquilo, tiene confianza en sí mismo, la extroversión, si es sociable y asertivo, un carácter bien positivo, la apertura a la experiencia, capacidad de imaginación y curiosidad, y la afabilidad, cortés, comprensivo y confiable. Yo creo que con estas teorías ustedes pueden también añadirle a su DOFA otros criterios para decir somos personas que estamos en tal o cual condición, extrovertido, introvertido, o me considero que es una característica mía la meticulosidad, soy bien ordenado en mis asuntos. Pueden ustedes tomar esto como referencia y les pido que investiguen y analicen qué fortalezas y debilidades le encuentran a estos dos modelos. Eso lo plantea el libro de Robbins que estoy siguiendo en su versión correspondiente a 2017. ¿Qué de esto es bueno o lo ven como positivo y qué de eso tiene elementos negativos para nosotros? Continúo ahora con un punto que diferencian que es la triada oscura. No todo es positivo. Entonces hay rasgos negativos que la gente normalmente ve también como el maquiavelismo. El Maquiavelo entonces es aquel del príncipe, en un libro que tal vez leyeron ustedes en el bachillerato que mostraba cómo iba haciendo un poco de artimañas para poder agarrar el poder. Entonces es el grado en que un individuo es pragmático, mantiene distancia emocional y piensa que el fin justifica los medios. Se dice que una persona es maquiavélica cuando le vale 5 la forma en que llega a su punto final, así atropella un poco de personas. El príncipe de Maquiavelo les trae referencias al respecto. El narcisismo, los que se creen o son arrogantes, sentido grandioso la propia importancia, esos son algunos de los amigos de países, de algún país por aquí abajo de Sudamérica, que tienen el ego bien levantado. Y la psicopatía, persona psicópata, cuando no se preocupa por los demás, no siente culpa en lo malo que hace y las acciones propias no le dan remordimiento aún haga daño. Les pido que estudien y complementen estos aspectos con otros más que ustedes vean negativos y que puedan hacerle falta a la publicación respectiva y a los elementos que estamos tratando. Continúo. Hay el elemento importante que es la autoevaluación esencial, que consiste en sacar conclusiones acerca de nuestras capacidades y competencias. Hay formularios de autoevaluación en donde uno los va llenando y se va clasificando. Parte de eso está metido dentro de los 3 ejemplos de ejercicios
que ustedes vieron, cuál es su hemisferio cerebral, derecho, izquierdo, a cuál tienen tendencia, cuáles son sus fortalezas y debilidades y qué tienen en cuanto a las consideraciones de Myers y Briggs. La autovigilancia. Entonces estar siempre pendientes de qué dificultades tenemos para ajustar nuestro comportamiento. Y la personalidad proactiva es de los individuos que, a diferencia de los maquiavélicos, muestran iniciativas, quieren siempre surgir, le ven lo positivo a todo, emprenden acciones y perseveran hasta que alcanzan a ver un cambio significativo. Les pido entonces que, al igual que en las anteriores diapositivas, estudien y comenten esto, a ver qué otra cosa diferente encuentran para el comportamiento organizacional. Si seguimos con personalidad y las situaciones, hay una teoría que se llama la teoría del poder de la situación, que plantea la forma como la personalidad responde frente a las situaciones que entiende y que tiene. Por ejemplo, la claridad en las instrucciones que se le den. Reaccionamos en una forma si son claras las órdenes, o en otras si no son así. La consistencia, la coherencia, la unidad de mando que existe en la empresa. Si un jefe nos da una orden y otro otra, ¿qué coherencia hay? ¿Y cómo afecta eso nuestra actitud y personalidad? Las restricciones que nos ponen y las consecuencias que tenemos frente a los actos que realizamos. Entonces, analicen y discutan estos elementos también. Continúa esto con lo que se llaman valores terminales e instrumentales. Valores, decimos que son las bases, los elementos éticos, las características que tiene otra persona y que aquí definen cierto modo de conducta o de estado final que es preferible a uno frente a otro expuesto. Pero normalmente los valores son esos que, si hablamos, como yo les mostraba, cultura empresarial para la vida, tienen que ver con elementos de ética, de comportamiento de cada persona. Entonces hay un sistema de valores que los clasifica en cuanto a su intensidad y diferencian valores terminales cuando uno se fija metas que sean ya coincidentes con la eficacia. Quiero lograr este propósito en mi vida, pero los instrumentales son las formas en que me comporto para que eso se dé. Y también ahora reconocen valores generacionales. Ustedes saben que existe la clasificación en Baby Boomers. Este libro de Robbins los pone a los Baby Boomers del 65 al 85. En otro lo he visto que es más atrás. Son los que tuvieron que ver con nacimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquel boom que surgió de nacimientos, reaccionan ellos en una forma frente a la vida, a diferencia de la generación X del año 85, donde terminó Baby Boomers, al año 2000. Y luego los Millennials, hay otros que llaman Centennials, otros más, que entonces son, como el caso ya de ustedes, estudiantes que están por estas edades, entonces tienen una actitud ante la vida diferente a la que tienen o tenemos los que nacimos en otras épocas. Entonces definitivamente esa circunstancia se ve y se clasifica por generaciones, porque unos nacimos con ciertas restricciones tecnológicas, por ejemplo, que ustedes no tienen, como el computador, como los softwares y todo eso que manejan, frente a circunstancias de la vida distintas, puntos positivos, puntos negativos a ver de cada generación. Identifiquen estos elementos, complementenlos como parte del ejercicio. La personalidad también se vincula con los valores y el lugar de trabajo. Entonces hay una teoría aquí de John Holland que habla entre el ajuste de la personalidad y el sitio de trabajo. Y diferencia aquí 6 tipos de personalidades: realista, investigadora, social, convencional, emprendedora y artística. Y propone que el ajuste entre el tipo de personalidad y el ambiente ocupacional determine la satisfacción de la persona, de la forma en que cada uno se clasifique. Esto podría ver con Myers y Briggs también, donde se clasifican de una forma u otra. Entonces, hay un ajuste entre el individuo y la organización, que dependiendo de la organización, la persona se siente atraída a trabajar. Los deportistas, por ejemplo, prefieren trabajar en entidades que tengan que ver con ese campo de acción. Personas como los músicos preferirían trabajar en entidades
u organizaciones que tengan esos valores y dejan una empresa cuando no hay compatibilidad, no se entiende cómo una persona con ciertas características de personalidad pueda amañarse, como decimos en Colombia, en un lugar determinado. Y hay otras dimensiones de ajuste entre el individuo y el grupo y el individuo y el supervisor. Estudien casos, analicen esto y lo van observando. Si continuamos, hay valores culturales que permiten clasificar a los países. Aquí hay una teoría muy interesante, un modelo de Gerd Hofstede, clasificación de los países. Clasifica a los países frente a varias dimensiones de la cultura nacional. La distancia en que están las personas del poder, al individualismo frente al colectivismo, la preferencia de la masculinidad frente a la feminidad, el evitar la incertidumbre y la orientación a pensar a largo plazo más que a corto plazo. Colombia está clasificada en algunas de estas condiciones. Entonces, si ustedes ven el texto original de Robbins del 2017, encuentran que Colombia se encuentra clasificado de acuerdo a esos factores en diversos elementos. Estudienlo, voy a ver si le tomo una foto a este elemento y se los voy enviando. Entonces, este esquema se complementa con el GLOBE, que es el de Global Leadership y Comportamiento Organizacional, que aumenta de esos criterios otros más y nos permite ver el liderazgo y la cultura nacional, orientación humana y el desempeño. Entonces se comparan estos dos y valdría la pena que los lean a ver qué diferencia le encuentran y qué